Bueno gente, es hora que preparen su cafecito, tecito, porque aquí viene explicando el Strikeyverse parte 5. Pueden ver las partes anteriores aquí en esta lista de reproducción en orden, pero como siempre les haré un breve resumen. Retomando lo anterior, Stray Kid está en busca de las Clee para encontrar la respuesta a sus dudas y su búsqueda de identidad. Entran a la ciudad de la jungla, pero fallan al intentar hacer un cambio, así que van al bosque amarillo y toman el camino menos transitado. Luego que Hyunjin descubriera que estaban siendo vigilados y pierde el mapa que los guiaba, siguen su camino sin saber qué rumbo ir, lo que nos lleva a Double Knot. Antes de empezar, recuerden que me pueden seguir en Instagram y en TikTok, donde soy más activa y subo contenido relacionado a Stray Kid y al Strikeyverse. Sobre todo aquí, donde estoy haciendo una novela del Strikeyverse y explico todo con mayor profundidad. Se lo juro, estas líneas le van a explotar la mente. Y por último, pero no menos importante, 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. En fin, comencemos. A pesar que todas estas canciones pertenecen al mismo álbum Clee Levanter, primero subieron Double Knot y luego Astronaut, así que lo veremos en este orden respectivamente. En Double Knot proseguimos con los acontecimientos que quedaron sin resolver en Side Effect. Esta canción aborda sobre cómo uno hace un doble nudo para sentirse más seguro con el camino que tomará a continuación. Stray Kids serán libres y seguirán su propio camino. Ya no será un mapa que les dé las indicaciones, sino una brújula, su símbolo representativo. Tenemos un video prólogo en el que vemos a Chan acercarse a una puerta e inserta una llave. Este video se relaciona con el relato que tenemos en el tracklist de Double Knot, que ya sabemos que estos relatos son importantes y este está desde la perspectiva de Chan, quien dice lo siguiente. He recorrido un camino bastante difícil. Sentí que las respuestas a todo lo que hemos estado persiguiendo están al otro lado de esta puerta. Me paré en la puerta y respiré hondo. La idea que todo lo que estaba buscando está justo frente a mí me hizo temblar, y en ese momento recordé el día en que tomé la misma decisión. No vi nada por el ojo de la cerradura, y sin dudarlo inserté la llave. Entonces, la llave giró con el sonido de un pitido ahogado. Al introducirnos al video de Double Knot, cada uno está por su lado. Vemos que Hyunjin sigue preocupado y mira a las dos lunas dudando del significado que estas podrían tener. Pero nosotros sabemos que, si hay dos lunas, hay dos diferentes opciones. Y esas opciones son dos universos, dos Stray Kids. Como perdieron el mapa que los guiaba, Seungmin está dibujando uno nuevo, quizás el mapa del Broken Compass, quién sabe. Los otros miembros se preparan y presten atención a esta escena. Yeonjin está hablando con Felix, y les recuerdo que este es el Yeonjin clon. Empieza a intercambiar ideas con Felix sobre los glitches, cosa que curiosamente vemos durante todo el MV en cada miembro. Felix en todo el video de Double Knot empieza a ser consciente de su glitch y la evolución que podría tener en caso de no saberlo dominar. Ese es su objetivo, poderlo dominar. Al terminar la charla, cada miembro se prepara para seguir con la aventura, haciendo énfasis a la letra de la canción que ellos construirán su propio camino. Sin embargo, aparece la brújula rota, y cuando esta está rota, no puede guiar a ninguna dirección, sin contar que el mapa se llama literalmente mapa de la brújula rota. La única opción que les queda es que ellos sean quienes construyan este camino. Un mensaje que representa muy bien a Stray Kids. Ellos van a crear ese camino, no van a seguir ningún otro. Ahora, presten atención a esto. ¿Qué pasa si les digo que Yeonjin le indicó a Felix que se consiguiera comunicación con los otros Stray Kids? Es decir, los Stray Kids a los que este Yeonjin clon pertenece realmente. Pero cielo, tú dijiste que los otros Stray Kids se perdieron en Side Effect. No me refiero a esos kids, porque esos eran del universo de Yellowwood. Nuestros kids ahí estaban en otro universo. Además que si los clones hubieran desaparecido, la luna técnicamente también. Y aquí está de nuevo. Antes de ese casi encuentro con los kids de Yellowwood, ya existían los otros clones. Yo ahora me refiero a los Stray Kids de Elevator. Sí, al fin al parecer ellos son los otros clones. Les dije que no los olvidaran y que iban a ser importantes. Resulta que los Stray Kids que vemos en esta escena son una representación de lo que ocurre actualmente con los Stray Kids de Elevator, los que están perdidos. ¿Se acuerdan cuando hablé del significado de las dos lunas? Insisto, si está aún las dos lunas es porque aún hay dos Stray Kids, y una de ellas aquí se ve como que está desapareciendo o surgiendo quizás. Es probable que esto lleve a un colapso entre estos universos debido a los otros cambios que han ocurrido, como lo que pasó en Yellowwood, en Miro, en el escape del sistema, cosas que no tenían que suceder básicamente. Hyunjin es el que comprende mejor esto.
Siempre les he dicho, Hyunjin tiene la superioridad de información y sabe que esa bifurcación no está bien. ¿Cómo lo sabe? Todo su tiempo, esperen. El Jongin clon le explicó a Felix que él venía de Elevator, que ellos en ese lugar estaban sometidos a la calamidad mundial y tomaron la decisión de cruzar el elevador, el cual los llevó a otro infierno y se quedaron encerrados, como se ve aquí en el mapa, en una cúpula. Y fue así que se enteraron que esta calamidad empezó principalmente por la separación de estos universos. Suena rebuscado, pero es más simple de lo que parece. Por lo que la única forma de arreglarlo es volver a juntar estas realidades, es decir, juntar a esos Stray Kids con nuestros Stray Kids y volverlos en un solo Stray Kid. Pensarán que me saco todo esto de no sé dónde, pero les juro que no me estoy inventando nada, que tiene más sentido de lo que parece. Es ahí que vemos cómo en la coreografía los miembros rodean a Felix y a la vez este sigue un camino distinto con la brújula. Es quien puede volver a juntar a los kids. Felix está dispuesto a volver a juntar a ambos Stray Kids para que así recupere sus memorias y se junten también las dos lunas, se arregle la bifurcación de la realidad y la calamidad deje de ser un problema. Mientras tanto, un dron apunta directamente a Lino, a Jongin y a Sungmin, lo que nos da otro dato importante. El sistema se dio cuenta que no acabaron con los verdaderos Stray Kids que atacaron la ciudad de la jungla, así que aún están persiguiéndolo y los tienen identificados con nombres, lo que significa que saben quiénes son y ellos tienen que escapar a otro lugar, o sea que el sacrificio de Yellowwood fue en vano. Hyunjin está corriendo solo, no sabe a qué dirección ir hasta que encuentra una Klee, esa mismísima llave, el mismo diseño, la que necesitan para escapar. ¡Ay, qué buen video, santo cielo! Sabemos que Hyunjin le entregó la llave a Chan por el video del prólogo y porque es él quien va a abrir esta puerta, la que parece ser al fin la puerta que resolverá todas sus dudas. En el mapa dice que son 3 llaves en total y esta es la tercera, aquellas que llevan buscando desde que llegaron a Miro, desde que escaparon del sistema. Chan mira a través de la cerradura y nos muestran a los otros Stray Kids, un paralelismo de los Stray Kids encerrados en el mundo de Elevator. Chan inserta la llave y es así como concluye el video de Double Knot. Aquí cada miembro toma un camino diferente con el fin de escapar de los ojos del sistema, pero ¿a dónde fue Chan? Siendo que él tomó la ruta que nos interesa, la que le dirá su epifanía, ¿a dónde fue? Pues no fue nada más y nada menos que a Astronaut. De por sí, Double Knot tuvo muchas referencias a Astronaut, como el cartel, la frase Take Off, entre otras. Así que es más que obvio que Astronaut es, entre comillas, la continuación de Double Knot. Y lo digo así por el significado que esconde realmente este MV. ¿Qué tenemos en Astronaut? La canción prosigue con la idea de construir su propio camino más allá de los límites, como si fueran un astronauta recorriendo el universo y que van a despegar. Curiosita la referencia. Este MV nos va a resolver más cositas, porque como digo, no es como que sea una continuación de Double Knot en sí. Basta con ver el texto contado desde el foco de Hyunjin, el cual se relaciona con el prólogo del MV. Cuando éramos felices juntos, podíamos hacer cualquier cosa, donde charlábamos y reíamos descuidadamente hasta el amanecer. De repente, vi una orbe. ¿Qué es? Tan pronto como me acerqué, escuché un sonido extraño. Al final del sonido había una leve mezcla de voces familiares que gritaban mi nombre. Sin pensarlo, comencé a sentirme atraído por el sonido. Esto sonará rebuscado, pero los detalles en las fotografías que Stray Kids siempre sube han sido de vital importancia para entender el Stray Kidverse. Curiosamente, en el concepto de fotos de Astronaut, Chan, Jongin y Hyunjin tienen la N borrosa, y justo en este video ellos son los protagonistas del MV. El que esta letra esté borrosa nos demuestra la incertidumbre que sienten sobre este lugar, porque no pertenecen a él. Chan, al cruzar la puerta, se encuentra una vez más en otro universo, porque es lo que siempre hacen las Klee, y se encuentra con Jongin. Pero no es cualquier Jongin, es el Jongin original, el del sistema, su Jongin. Él está vivo, los que creían que se había ido, pues no, está ahí, jaja. Durante toda la aventura de Stray Kids tenía en Klee, como les dije, Jongin empezó a buscar por su propia cuenta el pasado olvidado de Stray Kids, y por eso intercambió lugar con su clon, y entre esos recuerdos está Astronaut. Por eso se les ve felices jugando en el carrusel mecánico, estando en el edificio de IMU, ¿se acuerdan? Porque el edificio de IMU y el de Astronaut son lo mismo, lo sabemos por las lunas y por el mapa. Mientras los miembros se divierten, una escena que trae muchas referencias al video de IMU, vemos a Chan acercarse a una puerta y desde aquí, a través de un walkie-talkie, empieza a comunicarse con el Hyunjin de ese lugar. Hyunjin escucha su voz gracias a una orbe que pilla en el suelo. Dentro de ella se aprecia una especie de sistema solar. Esta es una clara insinuación a que lo están llamando de otro universo. De paso que el único que se da cuenta de esto es Hyunjin y va detrás de la orbe. Aquí tenemos dos perspectivas. La de Chan es la perspectiva del presente.
la que nos ubica en el tiempo lineal de la historia, los acontecimientos que ocurrieron después de Double Knot. La perspectiva de Hyunjin es el pasado, porque lo que vemos desde su visión es lo que vivió el Hyunjin real, es decir, son sus recuerdos, los recuerdos olvidados. ¿Cómo sé esto? Por lo que le cuenta Chan durante todo el envío. La razón por la que a Hyunjin nunca le afectó el lavado de memoria en el sistema fue porque Chan le contó el presagio, lo que ocurriría en la aventura tras el escape. Por eso parecía conocer todo, ya se lo habían contado, fue el mismo Chan quien lo hizo. Se topa con cintas que les impide el paso y lo dejan inseguro, como un laberinto, hasta que se detiene frente a unas cajas que tienen un diseño familiar, como el de Miro. Considerando el color de las cintas, estas combinan con el álbum, y aquí Chan les muestra lo que vivieron en Miro, que superaron el laberinto gracias a que se promulgaron ellos como ganadores. Hyunjin incluso quita las cajas del camino con una pistola bastante similar a la de Chan en Victory Song. Es que Astronaut es el video de las referencias. Justo al romper las cajas, se topa con Felix y con Chanbin, y ambos tienen glitches. Aquí el rol de Chanbin se nos clarifica un poco, porque nos demuestra la relación directa que tiene con Felix y, de hecho, vemos más adelante su relación con Jongin. Chanbin representa cómo Stray Kids podría desaparecer en caso de no dominarse los glitches. Debido a que Hyunjin se queda mucho tiempo pegado viéndolos, Chan vuelve a llamarlo y la orbe aparece por segunda vez. Hyunjin sigue corriendo y de repente se topa con el vehículo que usaron en el video de Side Effect, el cual también presenta glitches. Hyunjin se entera de lo que vivieron en Side Effect y queda atónito, pero sigue avanzando. Luego se encuentra con Jisung, Seungmin, Lino y Jongin encerrados. Los rodea un buen tiempo intentando llamar su atención, pero falla en el intento. Se queda mirando a Jongin, como si notara algo extraño en su expresión. La orbe vuelve a llamarlo y es la tercera que aparece, y sigue adelante. Es ahí que vemos que Jongin, a diferencia de los otros, sí tiene reacción, porque este es el nuestro Jongin, el real, el que está monitoreando que el plan de Chan para traer a Hyunjin vaya bien. Hyunjin sigue avanzando y se topa con más estructuras que les impide el camino, haciendo énfasis a los obstáculos que se interpusieron en el camino. Al escapar de ellos, llega al exterior y ve las dos lunas en medio de una tormenta. Si se fijan bien, ambas están en fase llena, lo que significa que, a diferencia de lo que vimos en Double Knot, los otros Stray Kids ya se terminaron de formar. Esto puede ser peligroso porque al consolidarse la nueva realidad, estas mismas pueden llegar a colapsar. Corre por ese sendero vacío aún siendo llamado por la orbe, por la voz de Chan, hasta que finalmente llega a la ubicación de Chan. Es curioso que durante el enví vimos 3 orbes llamar a Hyunjin, justo como aparece el mapa en cada localización que Hyunjin visualizó. La expresión de preocupación de Chan cambia a relajación y le comenta a Hyunjin lo que hay detrás de la puerta, un mundo donde ellos podrían seguir viviendo felices sin tener que vivir lo que vio en todo su trayecto hasta llegar ahí. Hyunjin acepta sin pensar y trae al resto de sus compañeros para cruzar por la puerta. ¿Qué hay al otro lado? Se nos muestra a ellos con ropas blancas en un edificio y ciudad bañada en esta estética. ¿Qué les recuerda esto? Es el sistema. ¿Qué hacen en el sistema? Chan les vendió la premisa que, al entrar al sistema, estarían en un mundo feliz donde no tendrían que vivir las aventuras que a ellos les tocó vivir en Klee, algo que ellos aceptan gracias a la señal que este Chan tira al cielo. Al hacer esto, Chan y su grupo principal de Stray Kids se librarían de la vigilancia de la gente de la ciudad y del sistema, y al mismo tiempo vemos cómo así se origina un bucle interminable, porque Hyunjin, al conocer el presagio de los hechos, es como atrajo a sus compañeros al encierro, y a la vez no se dejó influenciar por el sistema y siempre temió de su pensamiento individual. La historia se repite otra vez, pero en otro universo. Eso es lo que provoca las bifurcaciones. Todo cobra sentido y es por eso que Hyunjin al mismo tiempo estaba tan temeroso de descubrir la verdad. Todo fue su culpa prácticamente. Tomemos atención a 3 cosas importantes en este enví. La primera es que al momento de cruzar la puerta, vemos a Felix decir su parte de la canción en esta ubicación. Algo curioso porque la aventura de Felix consistía en encontrar el camino que le permitiera dominar su glitch, lo que le contó el Jongin clon. ¿Habrá influido él de alguna manera en el plan? ¿Habrá logrado dominarlo al fin? La segunda cosa importante es el simbolismo que nos deja al final del video, algo que nos recuerda la principal base de inspiración de la aventura I Am Klee, que fue el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde la creación de un sistema como lo vemos en I Am Not tiene un recibimiento positivo y la gente que vaya en contra de él son quienes más sufren las consecuencias. Es el rol que ha tomado Stray Kids en toda la aventura. La tercera cosa importante es Jongin. En Astronaut podemos verlo indiferente al resto de los kids durante el juego,
juego, referencia a que él no pertenece a su universo. Vemos una escena donde él está jugando en el carrusel mecánico y los Stray Kids desaparecen mientras la imagen se distorsiona. Nuevamente, referencia a que ese universo no es real, son recuerdos. En la escena del final, vemos a Youngin estar solo en el edificio. Las dos lunas aún están presentes y él se sienta en el carrusel. Su objetivo concluyó y al fin terminó de reunir la información necesaria para poder regresar a sus compañeros. La perspectiva de Youngin aquí es el futuro, porque enfatiza que son los dueños de Klee y que es hora de juntarse de nuevo para obtener la respuesta que tanto anhelaban. Los Stray Kids de Hellavator y los de District 9 eran lo mismo, pero estaban separados debido a la bifurcación de la realidad. Para encontrar respuestas en la Klee tienen que volverse a juntar. Sin embargo, cuando nos toca llegar a Levanter, la frase que se nos presenta es distinta. Aquí los Stray Kids dicen salgan de Klee, y eso es porque se enteran que la respuesta no está ahí, nunca estuvo en Klee. Todo fue una trampa, no encontraron nada. Pero eso saldrá en la siguiente parte y por fin podremos concluir la primera aventura de Stray Kids. Así que lo dejaremos hasta aquí y prepárense para lo que vendrá a continuación porque se viene el clímax de esta primera aventura. Así que nos vemos.